Bueno, muy buenas tardes, noches. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy bien, muy bien. Así que estábamos hablando un poco fuera de aire de algunas cosas de coyuntura. Y antes de arrancar con los temas nacionales, yo no quería dejar de mencionar que es increíble la corrección política, ¿no? ¿Cuántos periodistas de los medios más o menos oficiales, nacionales, Nación, Clarín, de Página 12 no espero nada, más que un panegírico de ese déspota vitalicio? Lo brutal es que no hay voces disonantes. O sea, es una cultura absolutista. Casi no hay voces disonantes, y las voces disonantes son marginales. Sí, y son objeto o de burla o de escarnio directamente. Y realmente eso, no sé, supongo que en todas las épocas ha habido una moral imperante y bueno, tal vez el problema es que la que hoy es hegemónica no me gusta. No, pero, ¿no? Entonces, por eso pasa, estoy enojado, ¿no? Lo que a mí me atosiga no es que hoy la izquierda domine la cultura o la manera de pensar, sino que hay una cosa totalizadora. En una época estaba de moda hablar de privatizar, de la iniciativa privada, pero estaba también lleno de periodistas y de políticos y de referentes que se oponían a eso. Entonces, si bien estaba de moda y a mí esa moda me caía simpática, vos tenías que lidiar contra todo un aparato de propaganda que decía lo contrario y había una discusión arriba de la mesa. Hoy no hay ninguna discusión. No hay ninguna. Eso es lo que a mí me exaspera la paciencia. No hay ninguna discusión. En todo caso, estaría mal la presencia del Estado si hay robo. O sea, pero que el Estado tiene que estar poniéndonos la pata arriba a todos, eso está fuera de toda discusión, sin el más mínimo contraste. Y no solo con esto del Estado, con ponerle el tema ahora de los femicidios, el tema de este chico que mató a un delincuente, un chico de 13 años, defendiendo a su familia, y se cuestiona al chico, se cuestiona la aportación de armas, y si uno dice algo, viste, en contra de eso, te miran con unos ojos como diciendo, este es un guerrillero. Y un montón de cosas, qué sé yo. Si yo digo que prefiero artículos importados a artículos nacionales porque me parece que son mejores, también te cae toda esa moralina. Atentás contra la industria nacional. Claro, te cae toda esa moralina encima y realmente se hace insoportable por momentos. Y hay una atmósfera muy turbia, ¿no? Muy complicada. Además, ¿qué resultados obtuvimos con estas ideas? Claro. Vamos, como mínimo hace casi 15 años que están en vigencia. Bueno, ¿qué resultados obtuvimos? ¿Tenemos buenos trenes? Claro. Aerolíneas Argentinas, ¿cómo funciona? ¿Cómo funcionó el fútbol? Que ayer el gobierno tuvo un criterio bien sensato de desprenderse, de seguir financiando ese entretenimiento absolutamente prescindible, ¿no? Y a mí me gusta mirar fútbol y me gusta jugar al fútbol, pero que el Estado haga una política de Estado con el fútbol me parece siniestro. Que el gobierno haga una política de Estado. ¿Cómo va nuestro petróleo? ¿Dónde cotiza nuestro petróleo? YPF, etcétera, etcétera. No tenemos ni plata para explorar lo que se supone que hay en Vaca Muerta. Claro. ¿Qué fuerzas armadas tenemos? ¿Cómo son los hospitales públicos? Bueno, querían Estado presente, tenemos un Estado súper presente. Acá está, un Estado de desecho. Sí, nunca estuvo el Estado más presente y así estamos. Ahora, yo ayer, por ejemplo, veía un programa de televisión donde hablaban del escándalo de Andrea del Boca, de un millonada de pesos que le dieron para hacer una novela que nunca se hizo, creo. Con debido, está involucrada. Sí. Claro. Y en un momento uno de los que estaba en el debate dijo, ojo, a mí me parece muy bien que el Estado
financie películas y series. Y todos asintieron, ¿viste? A nadie se le ocurre decir que no. Claro, pero es impensable que haya una voz ahí que diga, che, muchachos, paren, ¿cómo que el Estado va a financiar películas de cine? ¿Dónde estamos? Bueno, pero vos sabés que aparte hay otro tema. Porque, primeramente, conceptualmente, para mí es pésimo que el Estado financie el cine, ¿no? Pero además, un cine de cuarta financia, porque financia a Andrea del Boca. Está bien, ya es conceptualmente que financie el cine está mal. Pero, ¿qué ocurre cuando el Estado financia, en este caso, el arte? Financia a los amigos del Estado. Financia a los amigos del poder, a los alcahuetes de turno. Entonces vos armás un aparato distributivo al servicio de los alcahuetes. Y no solo de los alcahuetes, sino se va generando una red de complicidad en donde el alcahuete que recibe un cheque le tiene que hacer una devolución al que le da el cheque. Por eso son sobreprecios exorbitantes. ¿Cuánto cobraba el afónico impresentable de Fito Páez por cada recital? Yo no creo, no lo puedo probar, que todo fuese para él, porque eran cifras escandalosamente altas, que él no las debería cobrar en actividad privada. Seguro. No lo puedo probar. Pero pienso en voz alta, el sistema estatal se presta para todo esto. Y si Fito Páez es tan bueno, que haga sus recitales y sus fans paguen la entrada y lo disfruten a él. ¿Qué tiene que hacer el Estado con nuestra plata? Porque hay un concepto de que se piensa que el Estado es algo autosuficiente que genera riqueza por sí. ¿A nadie se le ocurre pensar que el Estado nos succiona a nosotros para financiar a estos cretinos? No. Algo tan sencillo. No se puede imponer como mentalidad en la opinión pública. Y lamentablemente eso no ha cambiado con el cambio de gobierno, ¿no? La mentalidad hablo, ¿no? Y esas ideas. Pero tampoco cambió el discurso. Yo en parte creo que este gobierno es un gobierno que yo lo defino como cagón, en el sentido de que es muy permeable a todas esas presiones y cede ante esta moralina hegemónica que hay en el momento, porque no quiere ir en contra de eso, porque le parece que ir en contra de eso le va a traer perjuicios electorales, ponele, ¿no? Y entonces es una continuidad que hay. El otro día hablaba con un amigo español que me decía, qué suerte que tienen ustedes, que tienen ahora un gobierno de derecha, ¿viste? Y yo trataba de explicarle que no era así, y le decía, mirá, por ejemplo, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, le digo, es como si estuviera gobernando Podemos en Buenos Aires. Y bueno, y no me creía, ¿no? O sea, terminamos la charla y evidentemente no me creyó. Él sigue convencido de que en Argentina hubo un cambio de régimen y ahora Argentina está en la derecha. Bueno, tal vez pase el tiempo y se den cuenta que no es así, ¿no? Pero está bien, pero por ahí, bueno, conocer cómo funciona la municipalidad de Buenos Aires es demasiado específico para un extranjero. Pero el gobierno nacional... No, yo voy a que no me creía directamente, aunque yo le daba todas las explicaciones, él no me creía. Bueno, pero a ver, algunas cosas positivas. Por ejemplo, el protocolo abortista que Iván pone a María Eugenia Vidal, que es totalmente acorde con la moral progresista hegemónica, dio marcha atrás. No sé si por convicción, por alguna reacción, por presiones. El fútbol ayer... Él es de un comunicado oficial del gobierno. O sea, a lo mejor empezamos a ver, por lo menos ayer hubo dos noticias que a mí me agradaron. Sí, ¿qué sé yo? No es una política sistemática, son cosas aisladas, chispazos que aparecen en escena. Pero no, me parece, no, es mi opinión, que no van en contra de la moralina hegemónica, es esas dos cosas. O sea, creo que ya desde hace un tiempo, te diría más de un año, 2 años, que la mayoría de la gente acepta que no puede ser que sigamos financiando el fútbol. Y el tema del aborto, yo no creo que la mayoría de la gente esté
a favor del aborto. O sea, las que están a favor del aborto hacen ruido y hacen. Yo creo que sí, yo mucha, creo que sí. Pero no sé si yo creo que sí, que es parte de la agenda progresista. Te diría, casi te diría. Es parte de la agenda, pero no creo que todavía se haya. ¿Y conoces algún periodista en contra del aborto? ¿Alguno que esté en contra del aborto? ¿Cuántos se manifiestan con el tema? Y los que yo no conozco ni uno que bueno, es correcto. Todo se corrió. Pero te quiero decir, este tema puntualmente, yo creo que sí, que por la comunicación, los comunicados. Yo no conozco un periodista que esté. Mirá que es un tema que a mí me interesa y me inquieta y machaco sobre eso. Bueno, no conozco un periodista que esté a favor. Creo que Eduardo Feynman está en contra. O sea, estigmatizado, ¿viste? Es el inquisitorial. Bueno, no conozco otro caso. No recuerdo, no. Si no lo recordaría, ¿eh? Los políticos, no sé. Una sola vez me acuerdo haber escuchado a López Murphy manifestarse, cosa que me llamó mucho la atención, cuando él era candidato en el 2003. Bueno, Macri también se manifestó antes de las elecciones. ¿Te acordaste que iban a recurrir, que no recurrían, que el amparo, que no sé si el amparo? Sí, pero él se manifestó, él particularmente en contra del aborto, pero como dejando, bueno, yo estoy en contra, ahora si lo quieren aprobar, aprobar. Bueno, pero a ver, yo estoy en contra y el otro día sale Rodríguez Larreta con mi consentimiento a decir que está a favor. Y doy libertad que todo lo legisla. Eso es una cosa absolutamente insustancial. Che, escúchame, yo digo que estoy en contra y vos que sos mi socio que está a favor y demostramos pluralidad y criterio en mi partido. Claro. Bueno, esa es otra de las cosas que son correctamente políticas, que es decir, en mi partido aceptamos ideas divergentes y eso nos hace ser mejores y políticamente correctos. Esa es otra que también impera hoy. Antes cuando uno hablaba de un partido político sabía perfectamente cuáles eran las ideas que estaban atrás. Porque acá hay dos temas relativos al aborto. Uno es el tema de la discusión como tal, ¿no? Bueno, correcto. Pero hay otro tema que es institucional. El aborto está prohibido porque así lo dice la Constitución Nacional. Cuando la Constitución Nacional se reforma y se incorpora el Pacto de San José de Costa Rica y se le da rango de texto constitucional, olvídate si estás a favor o estás en contra. Eso es una discusión aparte. A ver, la Constitución dice que el aborto no está permitido en Argentina. Entonces, ¿qué es lo que quieren discutir? Bueno, quieren hacer una norma que sea manifiestamente inconstitucional. Qué novedad. Puede ser que haya normas de la Constitución que a mí no me gusten. Entonces, un abortista tiene derecho a manifestar desconformidad con la norma antiabortista que está en la Constitución. Pero una república, un Estado de Derecho, no puede decir, debatamos una ley para sacar el aborto, si la Constitución lo prohíbe. O sea, tendrías que reformar la Constitución para eso. Mira, las leyes... Les importa tres pitos. La mitad de las leyes que se sancionaron en los últimos 15 años, creo que son todas inconstitucionales. Pero bueno, ahí está. Olvídate la discusión, yo tengo una posición muy, muy clara, olvídate eso. La Constitución no lo habilita. Si querés discutir eso, tenés que llamar a una reforma constituyente, una convención constituyente. Deberías, porque no hay forma de hacer. Bueno, no hay forma, bueno, en Argentina sí hay forma. Claro. Desde el punto de vista jurídico y republicano, no hay forma de poder implementar una ley que habilite el aborto. ¿Qué protocolo ni qué protocolo? Que es María Eugenia, que sí, que no, que si no es inconstitucional. Esa debería ser la raíz desde el punto de vista jurídico o político jurídico, digamos. Pero ¿cuántas leyes se han sancionado que van en contra de la igualdad ante la ley en los últimos? El otro día hablábamos con Castelo la ley esta de igualdad de género en el cargo legislativo. Es inconstitucional y sin embargo ahí está. Lo que pasa es que hay una cosa, ¿no? Una cosa es la interpretación que uno hace y llega a la conclusión de que esa ley es inconstitucional. Y otra cosa es que una ley diga que expresamente la vida comienza así, así, así. Entonces ya ahí ni siquiera podés meter por la ventana un argumento, ¿viste? No hay forma. Claro. Hay un artículo de la Constitución que dice adopta la forma de gobierno republicana, relativa y federal. Entonces yo quiero sacar una ley que anule el federalismo.
No puedo, tengo que reformar la Constitución, porque la Constitución lo dice expresamente, no es una interpretación mía que supongo que la Constitución acepta la forma de gobierno. Bueno, pero hasta ahí llega el buenismo, ¿no? Hasta pasarse por arriba la Constitución. ¿Y por qué son los buenos ellos? Porque son los hegemónicos. Obviamente que no son los buenos, pero ante la abrumadora mayoría ellos imponen su buenismo. Sí, pero no puede ser que no haya una reacción, un canal, nada. Y acá estamos reaccionando, pero bueno, es muy poco. Sí, por eso esa bronca que vos decías al principio, ¿no? Que uno se siente superado totalmente. Resignado, ¿no? Porque es... Después hay una cosa, uno dice, bueno, este gobierno tiene esta tibieza, qué sé yo, porque quiere consolidarse y ganar en el año que viene. Sí, y dentro de 2 años tenés presidenciales. Claro. O sea, ¿a dónde tenés que llegar para hacer reformas profundas como las que se necesitan en Argentina y no se están haciendo? Primero eran los 100 días. Sí. Vamos a pasar no se hizo nada de fondo en los 100 días. No, en realidad la estrategia es otra, es las elecciones del medio término. Y después de las elecciones de medio término vienen las elecciones de verdad. Las elecciones de verdad. ¿Y ahí? ¿Qué vas a hacer? ¿De qué te vas a disfrazar? ¿Cómo vas a financiar 3 años el gasto público sin privatizar un tornillo? Sí, bueno, por eso también sería necesaria una reforma política en este país, porque esto de estar cada 2 años con elecciones... Algo hubo. Bueno, eso lo dice la Constitución. Pero escúchame, hablando de la reforma política, ¿qué opinás del voto electrónico? Otra novedad. Del voto electrónico estoy absolutamente en contra del sistema. El sistema electrónico que se dice que se va a usar. Ahora escuché a otro decir, no, en realidad vamos a usar un sistema totalmente distinto al de Ciudad de Buenos Aires. Creo que ni ellos saben lo que es. Ahora, si el sistema que se va a usar es el que usó Urtubey, el que usó Macri en Buenos Aires, estoy totalmente en contra, porque es un sistema altamente vulnerable, que parece que está hecho a propósito para hacer fraudes. El sistema es el sistema que se usa en Venezuela, o sea, para ponerlo claro. Ahora, el sistema de boleta única me parece bien, eso sí, pero se puede hacer con una boleta única de papel y listo. O sea, esta reforma no te gustó. Por ese lado no, después no profundicé bien qué otras cosas había. Bueno, el tema de la paridad es desastroso. No, eso es un desastre. Pero yo lo que noto es que si el sistema tiene viso de transparencia, una fiscalización técnica bien lograda y se impone un sistema digitalizado, se termina con la política de los punteros y del clientelismo. O sea, si el sistema no fuese el sistema venezolano, yo no conozco técnicamente cómo va a funcionar, sería un paso adelante y un freno enorme al peronismo, que se la pasó la vida ganando elecciones con clientes mendicantes, con bolsa de comida, con sobres que son dados por punteros barriales. Sí, no solo eso, sino después el fraude con las boletas mismas, ¿no? Que se hacía. Como decía, no me acuerdo con quién hablábamos la semana pasada, que me acordaba de una frase de Gustavo Lázari, del Hacha, que dijo, si se cuentan los votos, el peronismo no gana más. Y un poco en la provincia de Buenos Aires ocurrió eso, porque la fiscalización que hubo en las últimas elecciones en provincia de Buenos Aires no se había dado nunca. Y ganó María Eugenia Vidal, ¿no? Pero se dio una cosa particularmente, se dio un golpe de carambola. Fue primero el tipo más odiado y más impresentable de la política argentina como candidato del gobierno, que ganó la primaria. Fue el Herminio Iglesias del siglo XXI. Esas cosas se dan cada 30 años. Sí. ¿Viste? Ahora, hay una diferencia. A mí me llama la atención
la imagen positiva que tiene María Eugenia Vidal. Tengo mis reservas con María Eugenia Vidal, pero obviamente la prefiero a ella antes que cualquier energúmeno del peronismo, que ya sabemos lo que es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Lo de ayer contra el aborto me cayó simpático, y evidentemente no es una mujer falto de carácter, por más que sea muy amable y muy dulce en su habla, porque evidentemente para administrar esto y tomar las decisiones que toma y seguir conservando, todo el mundo decía ¿cuánto va a durar? Va a ser ingobernable, y sin embargo se está moviendo muy bien, por suerte. Sí, no es Armendáriz, quiero decir. No, y vos fijate que acá en provincia de Buenos Aires, qué sé yo, hubo tipos como Rucauf, ¿no? Que fue gobernador, como este otro Solá, que parecían, viste, esos machos fuertes ahí que ponían las cosas sobre la mesa, y sin embargo eran unos gatitos que aflojaban ante todo, sobre todo ante la delincuencia y ante las corporaciones delictivas. Rucauf huyó con la crisis del 2001. Ya. Creo que fue canciller de Duhalde, ¿no? O jefe de gabinete. Yo no me acuerdo que cuando Duhalde inicia su gobierno de facto, él renuncia, y eso le salió un tiro de carambola al crápula, al mercenario de Felipe Solá, que era el vicegobernador. Que Felipe Solá, ya sabemos, fue montonero, menemista privatista. Después fue este hombre de Duhalde, traicionó a Duhalde, se hizo kirchnerista, y después se fue con Massa, después estuvo con Macri, con de Narváez también. Bueno. O sea, esa basura asquerosa que responde al nombre de Felipe Solá, por un golpe irrepetible de carambola, quedó como gobernador. Después logró validar su título, ya siendo kirchnerista, convertido al kirchnerismo, ¿no? Pero tenés razón, Rucauf, cuando se le vio complicada, huyó. Él renunció como gobernador. Por eso digo, esos machos que gobernaban, esos machos peronistas que gobernaron, no tuvieron ni la 10ª parte de los huevos que tiene esta mujer hasta ahora, ¿no? Así que por ese lado es una buena noticia. Bueno, hacemos un cortecito que ya nos debe estar esperando un entrevistado, así que volvemos enseguida, vamos con un poquito de música. Iniciativa privada, un programa del lado correcto de la grieta. Durante los 12 años y pico que duró la pesadilla del kirchnerismo, se revisó la década del 70 de manera permanente, o se intentó imponer un relato de una manera agresiva, maniquea, y luego hubo también otra corriente que sacó libros para retrucar todo eso. O sea que estuvimos casi todo este último tiempo enriquecidos por todos lados con libros sobre la década del 70, y de alguna manera parecía que se había escrito todo, ¿no? Como que ya estaba todo escrito, toda la discusión arriba de la mesa, y aparece un gran jurista y periodista y escritor con un tema muy poco explorado. Y es Carlo Manfroni, que ha escrito varios libros incluso sobre los 70, pero este año por Sudamericana publicó un libro que se llama Propaganda Due, ¿no? Toda la historia de esa logia italiana sórdida, capitaneada por Licio Gelli, que influía sobre los militares argentinos, sobre Perón, y que nunca se sabe si eso fue cierto, si no fue cierto. Esto es una historia de conspiraciones y de logias secretas. Bueno, Carlo Manfroni hizo un libro estupendo, basándose además en documentos de la inteligencia italiana, y vamos a conversarlo con él. Carlo Manfroni, Nicolás Márquez y Pablo Parenti te saludan. ¿Nos estás escuchando? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muchas gracias. No, gracias a vos, Carlos. Gracias a vos, Carlos. Vamos a ir un poquito desde cero, ¿no? Tu libro se llama Propaganda Due. ¿Qué es la propaganda Due? Porque mucha gente muy joven, esto es algo que recién se está enterando a lo mejor. Propaganda Due fue una logia ultra secreta creada por una rama de la masonería italiana, que era el Gran Oriente de Italia. Se manejaba con cánones bastante distintos a la masonería ordinaria, porque en la masonería ordinaria hacen reuniones, asambleas, votan los miembros, ascienden, pero acá esta era una logia que se manejaba más como una célula, y el jefe era Licio Gelli, el único que conocía a todos los miembros de la logia. Licio Gelli había sido un militante fascista en
hasta el 45. Durante toda su vida había sido un militante fascista, pero cuando la guerra está terminando y él está viendo cómo va a terminar, se pasa secretamente a trabajar para el Cominform, que era el servicio secreto de los partidos comunistas y obreros, y al KGB, al servicio de inteligencia soviético. Pero sigue mostrando su cara de fascista, porque eso le permitía captar para la logia a muchos militares italianos. Llegó así a captar los 3 servicios de inteligencia de Italia y las 3 fuerzas armadas italianas. Lo increíble de esta logia es que tuvo, como lo dijo uno de sus miembros muy conocido, que fue Giancarlo Elia Valori, es que tuvo tanta importancia en Italia como en la Argentina. En la Argentina actuó durante los años 70 como logia, pero ya antes venía actuando Gelli, que había sido asesor del primer gobierno de Perón, y se había infiltrado en los servicios de inteligencia argentinos. Toda la historia esta, yo la apoyé fundamentalmente en la revelación de los documentos del Parlamento italiano, que cuando la logia es descubierta, sale a la luz en 1981, inician una investigación de 3 años, una que forman una comisión especial, bastante efectiva, para investigar lo que era la logia, y en 1984 emiten un informe, pero además acompañan todos los documentos, que son más de 100.000 páginas. Esos documentos se desclasificaron en 2014. Apenas se desclasificaron, me puse a revisarlos. Naturalmente no pude leer las 100.000 páginas, pero sí fui buscando entre las 100.000 páginas y encontré varias perlas. Entre esas perlas, la semejanza que había encontrado una periodista y el director de su diario entre el asesinato de Aramburu y el asesinato de Aldo Moro, detrás de ambos de los cuales estuvo la logia Propaganda Due. ¿Por qué estuvo la logia Propaganda Due detrás de estos 2 asesinatos? En el caso del asesinato de Aramburu, secuestro y asesinato del general Aramburu, esto se lleva a cabo en un momento en que el general Aramburu quiere dar un golpe contra Onganía a fin de llamar nuevamente a elecciones, sin la proscripción del peronismo e incluso abriendo la posibilidad de que Perón volviera. Él se había dado cuenta de que era muy difícil ya su primer intento de armar un peronismo sin Perón, sobre todo que habían matado a Bandor, la gente con la que él contaba para eso ya le pareció que no daba para más, y entonces se resignó a la posibilidad de traer a Perón de vuelta y había establecido a través de terceras personas un diálogo con él. Justo en ese momento los montoneros que decían luchar, y nacen con ese secuestro, decían luchar por el regreso de Perón, matan a quien lo iba a traer. Tan conscientes eran de esto que inmediatamente después le mandan una carta a Perón, que ellos mismos publicaron en la revista La Causa Peronista que ellos dirigían, preguntándole: general, ¿arruinamos sus planes al haber matado a Aramburu? Perón, con bastante cinismo, les contesta: no, ustedes hicieron muy bien, pero la realidad es que sí habían arruinado sus planes. Y a partir de allí, Perón empieza a valerse de la guerrilla, que es introducida en la quinta 17 de octubre, en Madrid, en Puerta de Hierro, y empieza a valerse de ellos, o según él no tenía más remedio que valerse de ellos. En el asesinato de Aldo Moro, cuando lo matan 8 años después, en el momento en que Aldo Moro está arreglando con el Partido Comunista Italiano, que era el partido comunista más grande de Europa, peleado con el Partido Comunista Soviético para meterlo en el sistema. Aldo Moro era un político muy hábil, iba a terminar deglutiendo al Partido Comunista Italiano, lo iba a licuar. Lo que él quería evitar era la confrontación y las huelgas salvajes que hacían los sindicatos obreros manejados por el Partido Comunista. En ese momento secuestran y matan a Aldo Moro. Tanto detrás de los incipientes montoneros como detrás de las Brigadas Rojas estuvo la logia Propaganda Due. En los 2 casos, los gobiernos respectivos de esas épocas y de esos países impidieron que se investigara. En el caso del gobierno de Onganía, bueno, los montoneros, estuvo muy claro que salieron del gobierno de Onganía, por lo menos el núcleo inicial.
Ellos estaban en el Ministerio del Interior, que en ese momento manejaba el general Limas, pero debajo de él había un miembro de la masonería que era Saráchaga, y sobre todo había un mayor que se llamaba Miori Pereira, que es el que los entrenaba, y que después tuvo relación con el brazo derecho del Licho Gelli, que era Stefano de Lequiae, bueno, un traficante de armas y drogas, y extremista de extrema derecha, y un extremista era de la derecha, porque Gelli manejaba las dos ramas. En el caso de Aldo Moro, y ahora podemos contar algo más de la relación de los montoneros con Onganía, en el caso de Aldo Moro, hace muy poco tiempo, hace apenas unos meses, el general Nicola Bosso, de Italia, declaró: desde el primer momento sabíamos dónde estaba Aldo Moro, pero no nos dejaron actuar. El gobierno de Giulio Andreotti no los dejó actuar porque era necesario que Moro muriera, a pesar de que el Papa, en ese momento Pablo VI, había ofrecido una gratificación, una recompensa, un rescate en dinero por Aldo Moro, que era su amigo, pero sin embargo lo mataron igual. Cuando la periodista del Observatorio Político empieza a investigar la vinculación que hay entre estos dos crímenes, matan al director del semanario, del periódico, el Observatorio Político, y a ella comienzan a amenazarla inmediatamente después que declara ante los carabineros, porque los carabineros respondían a la logia Propaganda Due. Si me permiten volver al gobierno de Onganía, tengo en mi poder una revista extra que en ese momento la dirigía Bernardo Neustadt, pero el jefe de redacción, que se sabe que es el que fija la política, era Miguel Bonazo, montonero después. El jefe de redacción y los colaboradores estaban allí, María Cristina Berrier, estaban Dardo Cabo, bueno, varios montoneros, incluso el que después manejó el descamisado en el staff de la revista Extra. La revista Extra... ¿En qué año estás Estamos hablando, por lo menos en ese número, de 1970, para ser más precisos, abril de 1970. Un mes antes de la muerte de Aramburu. Un mes antes de la muerte de Aramburu, plagada de elogios a Onganía. Esa es una cosa que ya ni 6, 7, 8 respecto del kirchnerismo tenía tantos elogios para los Kirchner como tenía esta revista respecto de Onganía, al que le elogiaban hasta la gramática. Bueno, Salerno había una nota que desentonaba con las otras, y que se llamaba Tiempo de Llorar, y era un juicio periodístico al general Aramburu. Bueno, ahí le hacen un juicio, por supuesto una parodia de las que nos hemos acostumbrado a ver en la plaza durante el kirchnerismo, como los que hacían las madres de Plaza de Mayo, con abogados, defensores, jurados, y bueno, y por supuesto lo condenan a la incapacidad, según ellos, de ocupar cargos públicos, y entonces, un mes después de eso, lo matan, lo secuestran y lo matan. Hasta el día de hoy hay un montonero, un miembro del equipo que secuestró a Aramburu, que los montoneros no quieren nombrar, que lo designan como el otro. Aún en sus libros lo designan como el otro. Ustedes imaginen la cantidad de libros que ellos han escrito vanagloriándose de sus asesinatos, de lo que ellos relatan en tono de épica militar, haciéndose ellos mismos víctimas, y sin embargo hasta el día de hoy, con todas las seguridades que han tenido por parte del Estado, todos los beneficios que obtuvieron, todavía hay un miembro de ese equipo que no es nombrado. ¿Y usted tiene alguna sospecha de quién es ese individuo? No, puedo hacer hipótesis. Ajá. Puede haber sido el mismo Licho Gelli, puede haber sido alguien del gobierno, pero es indudable que es alguien que no sé, que es alguien de mucha importancia, y que ellos no quieren nombrar porque sin ninguna duda si lo nombraran se caería todo el relato sobre esa épica que ellos quisieron dibujar con el asesinato de Aramburu, y que contó en todo momento con la protección del gobierno de Onganía, a punto tal que un día antes
del secuestro se le cortaron a Onganía las líneas, se le cortó a Onganía la línea telefónica, y también le había sido retirado tiempo antes la custodia de Gendarmería. El general Alzogaray, que tenía a su cargo la Gendarmería, le retiró la custodia. Bueno, Onganía, pasa. ¿Quién empieza a negociar después del asesinato de Aramburu y después del breve interregno del presidente Levingston? ¿Quién pasa a negociar el regreso de Perón? La logia Propaganda Due, con Licio Gelli, que se presenta ante la NUCE y le dice que el candidato tiene que ser Cámpora. Porque acá hay algo que no se entiende muy bien en la historia, porque Perón de un día para otro dice, recuerdan que le había puesto un plazo a Perón la NUCE para volver, que era el 25 de agosto de 1972, y le decían, el que no esté en el país entre el 25 de agosto de 1972 no puede ser candidato. Entonces siempre se habló de cláusula proscriptiva, que a Perón lo habían proscripto. ¿De qué proscripción? Perón volvió el 17 de noviembre de 1972, un mes y medio después, menos de un mes y medio después. Entonces, ¿de qué cláusula proscriptiva estaban hablando? Podría haber vuelto el 25 de agosto de 1972 y ser el candidato como lo deseaba. Sin embargo, la logia había decidido que el candidato fuera Héctor Cámpora, no Perón, que odió a Cámpora durante toda su vida, con un odio tan visceral que una de las últimas palabras de Perón, ya agonizando, fue pedir que no se le agradecieran a Cámpora los servicios prestados como embajador en México, que había sido designado después de su renuncia a presidente. Cuando Perón se harta del caos que había generado Cámpora con el indulto fue la primera medida de gobierno de Cámpora. A los guerrilleros. A los guerrilleros, porque ni siquiera pudieron esperar la ley de amnistía que salía el día siguiente. El indulto fue la primera medida de gobierno. La segunda medida de gobierno de Cámpora fue nombrar a Licio Gelli cónsul honorario de la Argentina en Florencia. Y Cámpora, además, una cosa que sale de los libros, se les escapan los libros, porque siempre los libros que escriben montoneros, aunque mienten bastante, también se les escapan verdades. Esa designación contó con la aprobación de José López Rega. José López Rega, ya desde cuando Paladino era delegado, José López Rega era partidario de desplazar a Paladino y nombrar a Cámpora. Festejaron juntos, Montoneros y López Rega, la designación de Cámpora como delegado primero, como candidato después. Y fueron los únicos que se reunieron en el Hotel Excelsior de Roma con Perón, los Montoneros, junto con López Rega y Cámpora. Ustedes imaginen que había sindicalistas que desde hacía mucho tiempo militaban en el peronismo y desde el punto de vista de ellos habían hecho sus esfuerzos por el regreso de Perón. Sin embargo, los únicos que se reunieron con él en el Hotel Excelsior de Roma antes de su regreso fueron los Montoneros. ¿A quién? ¿Qué era el Hotel Excelsior de Roma? Era el centro de la logia Propaganda Due en Roma. Allí Gelli tomaba juramento a los logiados, a los que se iniciaban en la logia. Era el centro de operaciones de Licio Gelli en Roma, porque él vivía en la zona de la Toscana, en Arezzo. ¿Perón era masón? Perón era masón. Hay un documento en las investigaciones, entre los documentos que yo vi archivados en el Parlamento italiano, que tiene un sello de 1968, y ahí figura Perón junto con otros mandatarios, como por ejemplo en este momento me acuerdo de Anastasio Somoza, que tenían grado 33. Después tuve otros testimonios, como el de Julio Bárbaro, que me dijo, Perón ya hacía rato que venía con la logia Nael, junto con Getulio Vargas y otros. Pero la realidad es que a la logia Propaganda Due, según el testimonio de Gelli a unos periodistas de perfil, a Nabot y creo que a Cox también, recién se afilia a la logia Propaganda Due cuando regresa, que es cuando ahí condecora Perón, que es la foto que lleva el libro en tapa, condecora Perón a Licio Gelli como la orden del Libertador General San Martín, y está Viñes, miembro de la logia, mirando.
Esta logia, bueno, empieza a tejer toda una red financiera por Europa que involucra incluso al Banco del Vaticano. Le hace con Monseñor Marcinkus a la cabeza del Banco del Vaticano, y le hace participar al Banco del Vaticano con participaciones minoritarias, pero en muchos otros bancos de Europa. El más conocido de ellos, el Banco Ambrosiano, pero no era el único, había un montón de bancos que eran de la logia. Y esto se destapa cuando compra el Franklin National Bank a través de el principal ingeniero financista, pero era abogado en realidad, pero el que hacía la ingeniería financiera de la logia, que era Michele Sindona. Compra el Franklin National Bank en Nueva York, y el que derrumba todo es el juez Tomás Griesa, el mismo que está todavía hoy, que en 1981 le decreta la quiebra fraudulenta del Banco Ambrosiano y le sentencia contra Sindona 25 años de prisión. Más adelante, bueno, también con el Banco Ambrosiano está Roberto Calvi, que ese era el presidente del Banco Ambrosiano, que es el que termina colgado de un puente en Londres, según la conclusión que yo saqué, porque hay muchas hipótesis sobre la muerte de Calvi, porque Calvi acepta dar dinero al Sindicato Solidaridad de Polonia, que es el que hace la gran embestida contra el comunismo. Y como la logia en definitiva respondía... Estaba Lech Walesa ahí, ¿no? Claro, Lech Walesa. Y como la logia en definitiva respondía al comunismo, lo tomaron como una traición y lo colgaron de un puente en Londres. La otra pata de la logia, muy importante, es todos los países del mundo islámico, con Libia a la cabeza. En ese momento Libia era el motor, con Gaddafi, de todo el terrorismo islámico. Y la logia intercambiaba permanentemente petróleo, armas, drogas con el mundo islámico. Eso sigue hasta hoy. El tema de las armas por drogas son dos monedas de cambio permanentes. Y una red que se extendió por todo el mundo, incluso Estados Unidos e Inglaterra, con bancos como el BCCI de Gay Faraón, que llegó también acá a la Argentina, a través de la Banca Nacional del Labor. Bueno, el tráfico de armas, he visto los documentos, las cartas de crédito documentado de transferencias para la exportación de armas a la mafia sirio-turca, que a su vez pagaba con drogas, con morfina y heroína que se introducían en Italia. Es decir, es un juego tan, pero tan complejo de poder, que el principal temor mío, o el único temor mío en realidad, es que la gente no lo crea. Por eso me ocupé de poner en cada párrafo una nota al pie de página diciendo de dónde tomé cada uno de los datos, con la referencia incluso al número de página de los documentos del Parlamento italiano, porque realmente es una historia donde la realidad supera la ficción. No se puede creer que haya sido todo tan maquinado, pero la realidad es que fue así. ¿Cuál era el objetivo final? Porque después el derrumbe soviético era algo que los soviéticos ya empezaban a ver desde muy lejos, y era inundar al mundo de narcotráfico, y especialmente al mundo occidental. Los árabes eran bastante idóneos en esto. La Organización para la Liberación de Palestina empezó a utilizar la droga como arma en los 60, y bueno, y como siempre fue una moneda de cambio para las armas, la continuaron utilizando. En muchos casos se asociaron con las FARC en Colombia, con Montoneros, porque la gente se olvida que Montoneros tenía una estrechísima alianza con el terrorismo islámico. Ellos entrenaron en el Líbano, es decir, en Beirut, entrenaron en Siria y entrenaron en Libia. Bueno, todo este juego de poder incluso le costó muy presumiblemente la vida a Juan Pablo I y un atentado contra Juan Pablo II. Ahora, digamos,
más allá de... Está claro que era una logia y que buscaba poder sin el más mínimo escrúpulo. Lo que no me queda muy claro es... ¿tenía una ideología la logia? Porque usted comenzó vinculando a Alessio Gelli con... primero con el fascismo, después con Moscú, pero sin embargo los personajes que a nosotros nos suenan como ligados a la logia, que usted menciona, López Rega, el propio Perón o Macera, nadie puede sospechar que sean gente de izquierda. No era gente de izquierda, pero ese es el arte de las logias. Gelli se llamaba a sí mismo el titiritero. Y él decía, io sono qui muove i burattini, y yo soy quien mueve los títeres a un lado y a otro del escenario. Y sugestivamente casi no aparecen personajes de izquierda en las listas de la logia. Cuando se te allana la empresa, dicho Gelli, y aparecen casi 1000 nombres en una lista, no aparece ninguno del mundo comunista, ni de izquierda. Sin embargo, él, en una entrevista que da y que quedó olvidado al semanario El Expreso de Italia, dice que la logia tiene 2.400 miembros. Es decir, que ahí en esa lista, en esas famosas listas que se descubrieron y que yo incorporo al libro, están menos de la mitad de los nombres que realmente pertenecían a la logia. Si él se hubiera proclamado de izquierda, o los nombres que hubieran aparecido en las listas, o la gente que hubiera frecuentado la logia de manera visible hubiera sido de izquierda, él no hubiera podido llevar a cabo su cometido. El cometido de Gelli era alejar a la Argentina del mundo occidental. No iba a alejar a los militares argentinos ni tampoco al peronismo, presentando la logia como una organización comunista. Entonces se valió de los no alineados, de los árabes y de gente que, bueno, era de derecha, pero, a ver, recordemos que bajo la presidencia de Raúl Lastiri, yerno de López Rega, supuestamente de ultraderecha, la Argentina ingresa en el grupo de países no alineados. Claro. Entonces, ese era el paso que tenían que cumplir esta gente de derecha. Es decir, apartar a la Argentina del mundo occidental. El verdadero candidato de la logia fue siempre Macera. Es decir, la logia Macera tenía un número bastante bajo, es decir, muy antiguo en la logia, más antiguo incluso que Michele Sindona y que Roberto Calvi. Y todo fue avanzando hacia eso. Pero la realidad es muy compleja. Lo que ya... el objetivo de la logia, de todos modos, el objetivo final fue convertir a la Argentina, apartarla del mundo occidental y convertir a la Argentina en un narcoestado. Si observamos lo que ocurrió con los Kirchner, de quienes todavía no comprobé una vinculación inmediata con la logia, pero sin embargo cumplieron muchos objetivos de la logia, es decir, apartar a la Argentina del mundo occidental, alianza por lo menos con un país del terrorismo islámico, casi ruptura con los Estados Unidos, introducción de la droga de una manera masiva como nunca se vio, conservar una gran masa de gente sin trabajo, ahuyentar inversiones genuinas, porque yo creo que eso no fue solamente el hecho de robar, que robaron como ningún gobierno en la historia, sino que muchas de las acciones de ellos parecen deliberadamente encaminadas a destruir un país, a ahuyentar las inversiones genuinas y dejar el campo libre a los capitales de la droga, que fueron los que se introdujeron, por lo menos en el gobierno de Cristina. Hay un detalle que cuenta el periodista Walter Curia en el libro El último peronista, que dedica a Kirchner, sí. Y es que cuando Isabel en su exilio en Madrid, ya cuando había sido liberada de la prisión en el gobierno militar y se fue no era un exilio, se fue a Madrid, propone que sea Macera el candidato del peronismo.
bueno, el peronismo, el aparato partidario del peronismo con Vittel a la cabeza reacciona contra esa propuesta. Y cuando Vittel va al sur a recorrer Santa Cruz, hay un joven delgado, de pelo largo, que lo enfrenta, rompe con patota sus actos, al grito de Isabel Conducción, Isabel Conducción, y ese joven era Néstor Kirchner. Ser isabelista en ese momento era lo mismo que ser macerista, así que no, esto de los derechos humanos de los Kirchner, ellos vienen a cumplir, no tengo una prueba de que hayan pertenecido a la logia, pero la realidad es que puede ser una casualidad, pero han cumplido bastante bien los objetivos de la logia con una sociedad dividida, confrontada, como lo hizo Cámpora en su momento, es necesario, si ustedes recuerden que ellos seguían los consejos de Laclau, que decía que había que partir la sociedad en dos, y bueno, y dejaron un país realmente del que nos va a costar mucho desembarazarnos del narcotráfico. Licho Gelli, al mismo tiempo que estaba pactando con los varones de la droga en Bolivia, por medio de su mano derecha, Stefano de Lequiae, bajo la presidencia del general de ultraderecha García Mesa, también estaba hablando en Punta del Este de construir campos de entrenamiento para terroristas. Es decir, la realidad es muy compleja. Este hombre atacó a dos puntas, como un juego de pinzas. ¿Y Perón fue un títere de Gelli? ¿Perón fue cómplice, socio? Es difícil calificarlo. Perón, usted dijo que era masón, ¿era de la logia ordinaria o de la PDUE? Bueno, Gelli dice que en 1973 él se hace de la PDUE. En las listas no figura, pero tampoco figuran muchos. Ahora, Perón creo que termina siendo una víctima de la logia, por su propia culpa, ¿no? Pero termina siendo una víctima de la logia, porque cuando Perón se decide a desplazar a Cámpora, porque ve el caos que se había generado y que todo eso se iba de las manos, la logia, por medio de montoneros, y en un caso, y de López Rega o montoneros en el otro, mata primero a José Ignacio Rucci, que era su comunicación con la masa obrera, y después mata al padre Mujica, que ya estaba de vuelta de su predicación inicial, y ya les estaba diciendo: montoneros, dejen las armas, ahora con democracia no se puede empuñar las armas, y había conseguido un drenaje de montoneros del 40% que habían ido a parar a la JP Lealtad, es decir, la JP que estaba con Perón y no con la conducción de montoneros. Hay algunas anécdotas que refieren a que la muerte del padre Mujica fue provocada por montoneros, es decir, algunos testimonios que he tomado, más algunas cosas que están en el libro del Tata Joffre, que yo confirmé con el segundo yerno de López Rega, con Jorge Conti, a quien entrevisté, confirman eso, ¿no? Me parece que López Rega y Galimberti se encontraron en Suiza, los dos habían ido ahí. López Rega, de hecho, tenía depositados los $8 millones en un banco de Bélgica, en el mismo banco donde tenían depositados los montoneros, uno de los bancos de Greiber, y se encuentran en Suiza, y López Rega, según esta narración del Tata Joffre, le recrimina a Galimberti que hubieran matado al padre Mujica. Y bueno, Galimberti empieza a excusarse, dice: bueno, yo no apreté el gatillo, y después termina contestándole: no te entendimos. No te entendimos significa que obedecían órdenes, es decir, no te entendimos. Como me pareció bastante, bueno, por supuesto, el Tata Joffre tiene muy buena información, pero me pareció demasiado esta historia. Se lo consulté, fue uno de los motivos de mi consulta, al segundo yerno de López Rega,
a Jorge Conti. Me dijo, es rigurosamente cierto, esto ocurrió así. Y me dio algunos detalles más. Doctor, como pregunta final, porque es apasionante, Sí. todo lo que ha contado, y no cabe en el espacio que tenemos para poder seguir profundizando. Seguramente podremos conversar en otro momento, además de que queremos leer el libro urgente, ¿no? Propaganda Dube. Una pregunta, yo recuerdo, hace, 5 años, Licio Gelli fue entrevistado 1 hora completa en un programa de TN, si mal no recuerdo, en el programa de Santo Biasati, me parece. No lo recordaba. Sí tengo presente la entrevista que le hicieron los periodistas Cox y Nabot, que escribieron un libro. Exactamente. Y ahora, él ya estaba grande, bueno, lo entrevistaron y abrió, por lo menos, Licio Gelli hablaba como a calzón quitado, está en internet la entrevista. ¿La logia existe todavía? Sí, existe. Bueno, Silvio Berlusconi era uno de los miembros de la logia, de los que apareció en las listas, y también ya se está hablando en Italia, además hace rato que se está hablando en Italia de P3. Más, algunos dicen que Silvio Berlusconi es el jefe de P3, pero de Propaganda 3, pero a mí me parece que es un hombre demasiado ridículo, demasiado concupiscible, demasiado ostentoso para ser jefe de una logia. Para ser jefe de una logia creo que se necesita a un hombre más moderado, más ascético, un hombre como era Gelli, un tipo medido hasta en sus palabras, alguien que manejaba todo desde atrás, en las sombras. Creo que hay otros personajes más peligrosos todavía que Berlusconi. No hay que despreciar a Berlusconi, que también era socio de Gay Faraón, el banco que lavaba dinero de la mafia pakistaní. Era socio de Gay Faraón en la consultora Medioevo, ¿no? Pero pero hay otros personajes como Flavio Carboni, que tiene muchos procesos por tráfico de drogas y siempre sale, él y sus familiares. Pero digamos, sí. La logia existe y finalmente, ¿quién sería el agente local en Argentina? Eso todavía no lo pude descubrir. Eso todavía no lo pude descubrir. Lo que sí digo es que sin haber descubierto a la gente local es evidente que el kirchnerismo cumplió los objetivos de la logia en una buena medida. Ahora el poder de esa logia está y se nota en muchas acciones, se nota en muchas reacciones, se nota en muchas omisiones, en las puertas que se van cerrando cuando uno habla de estas cosas, y entonces uno empieza a advertir que el poder de la logia todavía existe. Y nosotros, bueno, no leemos los diarios italianos, no acostumbramos a leer los diarios italianos, pero si leemos los diarios italianos, como por ejemplo el Fatto Quotidiano, que es como Clarín acá, vamos a ver que a cada rato aparecen noticias de la logia. Creo que no pasa un mes sin que aparezcan noticias de la logia. Bueno, algunos miembros, por ejemplo, Giancarlo Elia Valori, que terminó expulsado de la logia, hoy es un próspero empresario de las comunicaciones en Italia. Pero bueno, él tenía el carnet de haber sido expulsado, no tenía la credencial de haber sido expulsado de la logia, que fue su mejor credencial para después progresar en el mundo de los negocios. Giancarlo Elia Valori, recordarán que es el que se reunía con Perón en la quinta de 17 de octubre en Puerta de Hierro, junto con Frondizi. Así empezó el operativo de retorno de Perón, ¿no? Y es de algún modo el que hizo el nexo de Perón con el Vaticano, porque algunas de estas personas tenían buenas relaciones en el Vaticano. Doctor, le agradecemos muchísimo y realmente nos quedamos con ganas de poder conversar en otro momento. No, les agradezco yo la oportunidad de dar una explicación bastante amplia. Les aseguro que hay muchísimo más, y realmente, como les digo, hay tanta cosa que se ha cocinado ahí, que el principal temor es que la gente no crea. Pero lo que sí les puedo asegurar es que está todo documentado, y allí figuran los documentos, algunos fotocopiados. Ni dudamos de la seriedad de todo lo que ha escrito en los libros anteriores y en obviamente, que recomendamos vivamente. Claro. Carlos Manfroni, gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por todo. Carlos. Un abrazo.
Un abrazo. Muy bien. Muy buena nota. Terrible, con peliculesco, Manfroni, es para te digo que ya me dieron escucharla ganas de ir a varias ver. veces, ¿no? Porque Sí. bueno, seguimos aquí en iniciativa privada y vamos a probar, porque creo que estamos en comunicación con nuestro amigo Javier Milei desde Buenos Aires para hablar un ratito de economía. ¿Estás ahí, Javier? Sí, estimado Pablo, aquí estoy y un abrazo grande a mi gran amigo y hermano Nicolás Márquez. Bueno, muchas gracias, acá él también te saluda. Lo mismo digo, Javier, un placer y gracias por tu tiempo, porque aparte hay que agarrarlo a Javier ahora sin que esté dando notas en algún medio, o sea, Sí, tuvimos sí. suerte. Sí, nos hizo un lugarcito Siempre hay espacio para los amigos. en su abultada agenda, nos hizo un lugarcito. Bueno, Javier, el otro día estaba leyendo una nota tuya, creo que salió en el Cronista Comercial, que se llamaba La superioridad ética del capitalismo, y me pareció muy interesante porque, bueno, era un poquito correrte de la coyuntura económica que siempre estás hablando y hablar un poquito más de lo que es casi te diría hasta la moral capitalista y tu posición en ese sentido. ¿Por qué no arrancamos un poquito que nos contés lo que vos decías en esa nota y después seguimos? Mira, acá digamos el eje central, sí, digamos, en general los marxistas, los socialistas, o como dice mi amigo, digamos, Márquez, la progresía, ¿sí? Suelen criticar al sistema capitalista por materialista, egoísta, injusto, inmoral, salvajemente competitivo, insensible, destructivo, cruel, eso yo digo también. Digo, desigual. Claro. Entonces, ahí, ¿qué es lo interesante? En general, digamos, y que tiene mucho que ver con lo que acabas de decir vos, Pablo, es decir, en general, digamos, frente a la evidencia empírica y contundente de la eficiencia en la producción del capitalismo, los socialistas no suelen criticar esa parte, y lo suelen criticar por ser desigual, por ser injusto. Y la realidad es que ya se parte siempre desde una comparación falsa e injusta, ¿no? Porque se critica este resultado del capitalismo que genera una distribución del ingreso según la visión de ellos, que es injusta, ¿sí? Y como un elemento no deseado del sistema, pero se lo compara contra una situación ideal de lo que es el sistema socialista, cuando en realidad en los hechos el sistema socialista ha sido un fracaso en lo económico, en lo cultural, en lo social, es decir, y como si todo eso fuera poco, se cargaron la vida de 150 millones de seres humanos. Es decir, la verdad es que a ellos se pretenden ser juzgados por sus supuestas buenas intenciones, y a nosotros los capitalistas se nos juzga a partir de un resultado que en la cabeza de algún trasnochado le parece que es desigual. ¿Sí? Digamos, ese es ya digamos el punto de arranque tramposo de esta gente. El segundo elemento es, pero como nosotros le tenemos tanta confianza del capitalismo, ¿sí? y tenemos tan claro acerca de la superioridad del sistema, es decir, podemos aún así ir a esa batalla ética y moral, ¿sí? Porque en realidad eso que ellos alegan que es injusto, no lo es. Básicamente, el tema es, el capitalismo, ¿qué es lo que hace? Premia a aquel que mejor sirve a su prójimo. Básicamente, cuando vos tomás la teoría de la distribución, digamos, ellos parten de una hipótesis equivocada que deriva de John Stuart Mill,
que dice que la producción es independiente de la distribución, lo cual es una estupidez, ¿sí? Es como que hay una torta y alguien supuestamente la reparte desigualmente. En realidad eso es falso. Esa torta, en rigor, se va gestando mientras que se la produce, ¿sí? Es decir, de antemano no hay nada para distribuir. O sea, si vos no producís primero, vos no podés distribuir nada, ¿sí? Con lo cual lo primero que tenés que hacer es producir. Entonces, el punto es, si vos, tus factores de producción son tierra, trabajo y capital, por decirlo de alguna manera, vos tenés que chequear cómo se van a remunerar esos factores. Y esos factores se remuneran básicamente por lo que se llama el valor del producto marginal de ese factor. El valor del producto marginal de ese factor, ¿sabes lo que te dice? Mira, suponete que producir una unidad más de un bien, tendrías que ponerle una unidad más de trabajo, ¿no? Entonces, la unidad de trabajo te cuesta, por decir algo, no sé, 100. Y te va a permitir generar una unidad más de producto que la vas a vender a 500. ¿Qué haces? Contratás, porque vas a ganar 400, ¿sí? ¿Y hasta cuándo lo vas a hacer? Hasta que el valor del producto marginal se iguale a 100, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esto? Que básicamente a vos te pagan por dos elementos. Uno tiene que ver con el precio de venta del bien que vos producís y otro tiene que ver con tu productividad. Entonces, como el valor de las cosas viene dada por las preferencias y la escasez, aquel que mejor sirva a su prójimo va a tener un alto precio, va a tener una alta recompensa, y dada su productividad, aquel que haya servido mejor a su prójimo, vendiéndole un bien de calidad, conjugado con su productividad, lo cual va a permitir satisfacer las preferencias de un mayor número de semejantes, eso lo que va a hacer es determinar su ingreso, y que cuanto más exitoso sea sirviendo a su prójimo, mejor le va a ir. Es decir, ¿qué es lo que hace el sistema? El sistema premia a aquel que mejor sirve a su prójimo de manera además más productiva y eficiente. Y castiga al ineficiente y a aquel que no ha hecho nada por mejorar la vida de sus semejantes. Es decir, que inexorablemente esta forma de retribuir acorde al valor del producto marginal del factor, no solo que es más eficiente, ¿sí? Porque si aparece uno que es más productivo que vos, puede vender, digamos, a la misma calidad a menor precio o al mismo precio mejor calidad. Entonces, ¿qué es lo que hace? Aquel que es más eficiente sirviendo a su prójimo es el que le va mejor. Es decir, que el sistema es justo. Es decir, esa objeción de injusticia es falsa. Y tampoco existe nada como eso de la explotación. Porque justamente, ¿hasta qué punto te van a pagar? Hasta el punto en el cual el valor del producto que vos generás, marginal que vos generás, te lo paga. Claro. Con lo cual tampoco es injusto, es decir, y no hay explotación, es decir, todo lo contrario. Es decir, la objeción hecha por los socialistas sobre la injusticia es falsa. Sí, el tema es que, como hablábamos al principio del programa, la moralina imperante hoy es que odia al exitoso en primer lugar, ¿no? Y después te dice a vos, bueno, pero ¿qué pasa con aquel que no es eficiente y qué? Quiebra. Y pobre hombre, lo tenemos que ayudar. ¿Cómo va a quebrar? Somos todos iguales. Deberíamos ser todos iguales. Y esa es la moralina imperante hoy en día. Somos todos iguales es la fuente de máxima desigualdad. Exacto. Es esta frase de que nada es más injusto que la justicia social. Sí, esta igualdad de resultados. Es decir, primero, o sea, sería un resultado absolutamente antinatural, porque esencialmente cada uno de nosotros es distinto
Es más, fíjate que una de las grandes maravillas que ha generado mayor riqueza en la sociedad es la división del trabajo. Ahora, si fuéramos todos iguales, ¿qué sentido tendría la división del trabajo? Suponete que ustedes fueran tan economistas como yo, ¿qué sentido tendría esta nota? Ninguno, no tendría valor alguno. Entonces, no, justamente, lo que más valor crea en la sociedad, gracias a Dios, es nuestra diversidad, es nuestras diferencias. Suponete que ustedes producen zapatos y yo produzco alimento, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Intercambiamos alimentos por zapatos. Ahora supongamos esta situación. Todos nosotros producimos zapatos. Y ¿saben qué, muchachos? Estamos jodidos, nos vamos a sacar hambre. O sea, no podemos comernos el zapato. Javier. Es decir, nacemos naturalmente distintos, sí. Con lo cual, digamos, ¿cuál es Nico? Sí. ¿Cuál es la gran conquista de la libertad? La gran conquista de la libertad es que somos todos iguales ante la ley. Entonces, si todos somos tratados iguales, el resultado natural es que frente a las mismas reglas, como somos todos distintos, los resultados sean distintos. Es decir, que el mercado lo que va a generar es un resultado. Y querer modificarlo y querer que todos tengan el mismo resultado, utilizando el Estado, es un mecanismo violento, es un mecanismo forzoso, es un mecanismo que implica violencia. Y como muy bien decías vos, Pablo, recién, en el fondo estamos frente a dos conjuntos de valores. Es decir, vos que querés premiar al tipo que se rompe, que se esfuerza, que es el que más méritos hizo para satisfacer las preferencias del prójimo, y además es súper productivo y se esfuerza, ¿sí? Y también tiene suerte, ¿no? O, digamos, preferís premiar los valores del odio, la envidia y el resentimiento. Es decir, los primeros son los del capitalismo. La envidia y el odio y el resentimiento es la base del socialismo. Es decir, donde le envidia al otro. Fíjate cómo funciona esto. Suponete que un tipo, digamos, va, agarra, hace su laburo, el que fuera, ¿sí? Honesto, dentro de las reglas de la ley, no violenta el proyecto de vida de nadie, o sea, se dedica a servir bien a su prójimo y le sale bien, hace plata, entonces se compra un auto para él y otro para la mujer. El vecino, ¿sí?, no tuvo la suerte, por más que se esforzó, no tuvo la suerte de satisfacer las preferencias de los consumidores, entonces no le fue tan bien, entonces no tiene auto. Entonces le parece profundamente injusto. A él le parece profundamente injusto. Entonces, ¿cómo se puede igualar esta situación? ¿Sí? Si el primer individuo no le quiere regalar un auto al otro. Bueno, una vez que se lo robe. Ahora, claro, eso, digamos, sabemos que moralmente es inferior, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Va y busca el patotero de barrio para que lo robe y se lo dé a él, pero tener la tranquilidad y conciencia que él no se lo robó. En realidad, él hizo un acuerdo con el patotero del barrio para que el patotero del barrio lo induzca al señor A entregarle uno de los autos a él. Es decir, en el fondo lo está robando, ¿sí? Pero como no quiere... ¿Qué es el progre? ¿Qué es el progre? El progre es un tipo que te está afanando, que lo hace a través del sistema impositivo, digamos, pero políticamente correcto. Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto? Que en algún momento el patotero del barrio, ¿sabes que se va a dar cuenta? Que puede afanar se puede poner de acuerdo con el segundo para afanar el primero, le afana todo al primero y reparte y le da lo que se le da la gana al segundo, ¿sí? ¿Y sabes lo que va a pasar? Que aquel que generaba riqueza va a decir, entonces, ¿para qué? Si me la va a afanar el patotero del barrio, ¿para qué la voy a producir? Entonces no produce, entonces se derrumba la producción de autos, se derrumban los empleos de los que producen autos, ¿sí? Se derrumba la demanda de todos los bienes que consumían este tipo. ¿Qué pasó? Derrumbaron un sector. Exacto. Y así generan pobreza, porque vos no podés separar el proceso de distribución del de producción. Van pegados, son dos caras de la misma moneda. Javier, te digo otra, ya que te gustó la progrería. El otro día leí una de un pensador español, Juan Manuel de Prada,
que me gustó más. La progredumbre. Qué linda La es progredumbre. esa. La progredumbre. Qué buena esa. Eso es tener una buena definición de lo que son los socialistas. Porque, digamos, son un conjunto de envidiosos y resentidos. Es decir, que quieren utilizar el aparato represivo del Estado para conseguir lo que no pudieron conseguir de forma legítima en el mercado. Es decir, satisfaciendo los deseos de sus semejantes. Javier, realmente con Pablo te admiramos mucho y nos sentimos muy orgullosos de tu amistad, que es de larga data. Están con la vara baja. No, nunca, jamás. Yo que soy de derecha parto de la base que la gente de derecha no puede tener la moral baja nunca. Mirá, pero te lo digo esto a propósito de lo siguiente, no solamente por lo que decís, sino por cómo lo decís. Tenés un estilo muy apasionado, sumamente convencido, con una determinación, y hoy hablaste, hiciste una crítica al progresismo y la corrección política, pero desafortunadamente la corrección política no es patrimonio exclusivo del progresismo, sino que en el ambiente liberal o promercado también abunda la corrección política, y me imagino que vos debés estar no solamente lidiando contra el progresismo ideológico, sino contra parte de un ambiente común que se debe sentir escandalizado porque hay alguien que dice las cosas tal cual son, que sos vos. Sí, es más, muchos de ellos hasta me critican por mis espaldas y de frente se me hacen los bonitos. ¿Cómo convivís? Nosotros valoramos y admiramos tu estilo, pero muchos se horrorizan. Me parece una soberana imbecilidad. Tu estilo llega a millones de personas, ¿no? Pero vos, ¿cómo lo vivís esto? ¿Te molesta que en el propio ambiente se te cuestione hasta aspectos frívolos como tu look, tu estética? Hasta en eso uno tiene que estar lidiando con la corrección política. La verdad es que son personas que no creen en el mercado. Es decir, o sea, son su discurso es liberal en el fondo, a ver, ¿no? Porque en el fondo, a ver, vamos a ponerlo en estos términos. Ustedes me conocen bien. Sí. Sí, ustedes me conocen bien, ustedes les consta de que soy un producto genuino, ¿sí? Que mi producto no surge de que nadie me ponga guita, o sea, yo no tengo sponsor de nada, ¿sí? Entonces, si yo estoy ocupando ese lugar es porque, en el fondo, a ver, los programas se mueven por rating, ¿sí? Y si yo no generara rating, no me llamarían. Y bueno, pero... O sea, si no creyeran que soy un producto que genera valor, no me llamarían. Exactamente, o sea, haciendo un análisis económico de tu situación, vos sos una persona exitosa que genera, que tiene mucha productividad y genera dinero, o genera rating, o genera seguidores, que claro, un montón de liberales quisieran tener y no lo tienen. Y ahí surge esa envidia socialista, vos fíjate, en liberales, en supuestos liberales, ¿no? No, de hecho hay gente que dice que yo, digamos, perjudico a las ideas y que le hago mal y que prácticamente exigen que se me saque de los medios o que no se me permita utilizar el término libertario. O sea, yo digo, he leído cosas de lo más increíbles. Sí. Son socialistas de mercado, porque son emocionalmente socialistas. La envidia y el tratar de limitar al exitoso aparece como una baja pasión, ¿no? A pesar de que mentalmente estén a favor del mercado. Sí, digamos, claro, bueno, lo que pasa es, digamos, o sea, les gusta el mercado cuando el mercado está a su favor, no cuando le está en contra. Entonces, claro. Entonces, digo, porque supongo que cualquiera de esos que critican tanto les gustaría que les pase a ellos esto. Ahora, digo, igual, digamos, uno lo que tiene que entender que el éxito es un capricho de los terceros. Es decir, en el fondo, lo que cuenta son las preferencias de los agentes
y hoy, digamos, le divierte lo que yo digo, mañana puede no gustarle más, y no me van a invitar más de ningún lado. Yo creo que la parte positiva, es decir, independientemente de lo que corresponde a mi actuación, es que estamos logrando que se conozcan nombres que acá nunca fueron nombrados. Ujú. Es decir, al único liberal que se había nombrado alguna vez en televisión y con mucha timidez es a Milton Friedman. No, y otra O cosa, sea, Javier, no solamente que se conozcan nombres no nombrados, sino que se desmitifiquen falsos héroes, porque Keynes, Claro. antes de tu aparición, era el ídolo multimediático de la academia economicista que todos los periodistas y todos los políticos y todos los economistas solían glorificar. Sí, pero no, bueno, no era, hoy no era muy está mencionado. fuertemente fíjense que hoy está fuertemente desacreditado. O sea, porque todos saben que fue una persona que estuvo a favor del nazismo ahora todos saben que fue un defensor de Mussolini, o sea que era un fascista, ¿sí? Y que apoyó además la revolución en Rusia, es decir, donde aprobaba, digamos, el modelo, no, digamos, el método violento, donde además se mostraba antisemita, diciendo que era una característica propia de los judíos. Entonces, está desmitificado ahora como, o sea, primero, digamos, está claro que era un tipo, digamos, que estaba a favor de los regímenes totalitarios, que el libro es un panfleto escrito en favor de políticos corruptos y mesiánicos, básicamente porque cuando uno ve el escándalo de la obra pública del kirchnerismo, digamos, o sea, lo que hacían era keynesianismo puro. Entonces, digamos, de hecho, tuvieron a la máxima expresión del keynesianismo en Argentina, que es Axel Kicillof, o sea, más keynesiano que Kicillof, imposible. Y entonces, digamos, ¿cuál fue la contracara? Ahí la contracara son todos los escándalos de corrupción con la obra pública. Entonces, la realidad es que, y además, el mito ese de que gracias a Keynes el capitalismo salió de la Gran Depresión, o sea, los desenmascaré cuando le dije, che, ¿cuándo fue la Gran Depresión? Entre el 29 y el 33, el libro salió en el 36, o sea, ¿cómo va que viajó de una fecha futura al pasado para sacar al mundo de la crisis? Es decir, sacó al mundo de la crisis con un libro que no se había escrito. ¿Sabes? Es Una incoherencia. de las cosas que te caracterizan, que por la cual mucha gente te sigue con tanto gusto, por lo menos en tu aparición televisiva, cada vez que tenés un debate, que es muy a menudo, vos ves en el progresista, en el populista, no sé si la palabra es muy fuerte, pero casi un enemigo que te quiere espoliar, alguien que te jode la vida. Y sin embargo, es alguien que efectivamente me jode la vida. Bueno, me alegro. No solo a mí, a todos. Lo estoy interpretando bien. En cambio, el Es liberal... alguien que me está robando. No solo que me está robando mi dinero hoy para distribuirlo acorde a lo que son sus preferencias, ¿sí? En nombre de la gente quiere. Y la gente, ¿qué carajo sabés vos lo que quiere? ¿Quién sos para rogarte ser en la preferencia de la gente? Digo, al margen de que usás un método violento para expoliarme, sino que además estás comprometiendo mis posibilidades de vida futura, bueno, sea, de calidad de vida futura. Eso que vos decís con esa claridad, y no solamente lo decís acá, que sabés que estamos con gente que te aprecia, sino que lo decís públicamente en los ambientes más hostiles, mucha gente se ve gratificada con eso que vos encarnás, porque hay muchos que pensando como vos, pero ven en el progre un amigo con el cual se puede dialogar respetuosamente. Y sin embargo, vos ves a alguien que te quiere joder la vida y lo manifestás. Entonces, esa autenticidad, esa transparencia es otro de los capitales que te distinguen respecto del bien pensante, del liberal de copetín, ¿no? Claro, bueno, por eso, o sea, la realidad es que el lugar, o sea, a mí me parece que desafortunadamente para esa gente, primero, digamos, no vive bien, porque evidentemente los carcome la envidia, ¿sí? Pero no solo eso, sino que además no es positivo para las ideas, ¿no? Porque, ¿cuál es el punto? El punto es, la verdad me parece que hay mercado para todos,
O sea, y hay gente que le puede gustar mi estilo y hay gente que le puede aborrecer, ¿sí? Y bueno, pero también tenemos otros liberales que también, digamos, tienen otro estilo y pueden llegar de distinta manera. Claro. Es decir, a ver, no es lo mismo el estilo mío que el estilo de José Luis Espert o el estilo, digamos, de Roberto Kachanovsky. Yo te doy tres casos, digamos, que somos muy amigos, que estamos muy vinculados, y sin embargo, digamos, o sea, tenemos tres estilos distintos. Es más, el propio Ricardo López Murphy, que también tiene otro estilo. Entonces me parece que, ¿por qué, digamos, agarrar y quedarse con un solo estilo? Porque aparte, digamos, tampoco es que todo, o sea, tenemos el mismo estilo en todos lados, o al menos en mi caso, ¿no? Si vos te fijas, mis notas, no sé, en Conversatorio o en la de Roberto García, donde expliqué algunas de estas cosas, no es el mismo comportamiento que yo tengo cuando voy a Intratables. Es decir, porque el público es distinto, la lógica de la comunicación es distinta. O sea, vos te imaginás que en la dinámica de Intratables, que con suerte te toca tener un round, o sea, te tocan 3 minutos, y si solo si en el primer minuto metiste una piña de knockout. Claro. Es decir, la verdad es que mucha gente me parece que además, o sea, no solo, digamos, nunca estuvo frente a una cámara, sino es que no entiende cómo funciona. O sea, hay gente que critica, no, bueno, pero en el fondo son solas frases y nada en el fondo. ¿Y vos creés que yo tengo chance de ponerme a explicar? Claro. Pero es Claro, ridículo. no. Digamos, o sea, si una cosa es, ¿ves? Si yo puedo ir, no sé, a programas donde, o ponerle en economía ahora, sí, donde, digamos, el entrevistador Olivera, ¿me entendés? Es buenísimo, ¿me entendés? Olivera Rendo es buenísimo. Entonces digo, claro, el tipo sabe un montón, te hace preguntas copadas, o como las que me hizo Roberto García, o las que me puede hacer Pablo Rossi en Conversatorio. Ok, pero a ver, Intratable no tiene para hacer un reportaje de 25 minutos a mí solo. No existe eso. ¿Cómo va a existir algo así en un programa que de repente puede haber, no sé, anoche habría 4, 8, 6, 14, 3, 17? No, pero además, más allá de la cantidad, el estilo del programa tiene otro ritmo, o sea, una cosa muy... otro sonido, otra estética, y uno tiene que acomodarse. No es solamente el tiempo que vos tenés, sino cómo manejar el tiempo que vos tenés. Tal cual, pero es justamente, o sea, a ver, ¿cuál es la gran diferencia entre los clásicos y los neoclásicos, especialmente con Menger? Los clásicos veían el problema desde el lado de la oferta, donde la oferta te podía imponer qué era lo que vos ibas a consumir. Sí, que era un derivado de la teoría del valor-trabajo. Por ende, por eso vos podías decir que los precios venían determinados por los costos. ¿Qué es lo que dice Menger? No, dice, cuando desarrolla el principio de imputación, que el nombre principio de imputación lo pone von Wieser, ¿no? ¿Qué es esto de que lo que determina el valor son las preferencias y la escasez? Yo lo suelo hacer con el ejemplo de la botella de vino, ¿no? O sea, suponete que yo agarro y me dan el monopolio para hacer vino. Y entonces me hago hago la uva, digamos, o sea, la convierto, la proceso de la mejor manera, me compro la super botella, contrato a un tipo que me haga el gran marketing para la etiqueta, el corcho, que esto, que el otro. ¿Sí? Y además, como estoy yo solo, le voy a cargar un margen de novela. O sea que esa botella va a costar 1.000 mangos, ponele. Y ahora voy al mercado y sucede que estoy en una sociedad de abstemios. ¿Cuánto vale esa botella? No tiene venados, nada. Está fuera del ¿Cuánto mercado. puedo entonces, dado que el precio de los factores es el valor del producto marginal? ¿Cuánto, dado que el precio es 0, cuánto puedo pagar por los factores? 0, no valen nada. Claro. Entonces, esto aplicado acá, yo no puedo estar exigiéndole a la gente
que tiene que consumir el producto Milei bajo el formato que yo quiero. Yo tengo que acomodarme a la demanda. Entonces, cuando estoy en Intratables, respondo al cliente Intratables. Cuando voy a Mirada, respondo al cliente La Mirada. Es decir, que básicamente consta en qué? En adaptarme al juego que me propone el conductor, que es quien conoce a su audiencia. Es decir, yo digo, cuando voy a lo de Mauro Viale, me adapto al formato de Mauro Viale. Cuando voy al programa de Rolando Graña, me adapto al formato de Rolando Graña. ¿Sí? Cuando voy a Intratables, me adapto al formato de Del Moro. Dicen que uno de los... A ver, lo voy a poner en otros términos. ¿Quién carajo soy yo para imponerle mi estilo a alguien? Muy bien, Javier. Nos hemos pasado ya de tiempo, así que te vamos a volver a molestar y vamos a tratar de aflojar. Nunca me molestan ustedes. Vamos a aflojar con los elogios porque ya es una... Aparte, este hombre no sabe nada de fútbol, por ejemplo. Mira, entonces... no sé, nunca hablé de fútbol. No, este hombre le gusta el fútbol bilardiano. Y ¿es bilardista? Sí. Bueno, es de los míos. Yo soy bilardista, claro. Yo soy hincha estudiantes, así Márquez. que imagínate, escúchame, yo soy estudiante. Márquez. ¿Cómo querés que no sea O sea, bilardista? los dos no saben nada de también, fútbol. le hago una pregunta. Sí. Entonces a usted también le gusta el fútbol italiano, el fútbol ciencia. Si sirve para ganar, sí. Si no, no. Como dijo la bruja Verón, bilardista de primera hora, el que quiere ver un espectáculo, que vaya al teatro. El que quiere ver ganar al equipo, que venga a la cancha. Te puedo contestar con la frase de uno de los tipos que más admiro sobre la tierra. ¿Cuál? Que es un marplatense de la reputísima madre. Me imagino quién es. A ver. Guillermo Vila. Sí. Dijo, el resultado no es lo más importante, es lo único que importa. Te cierro con una de Vilas también. Si jugás al tenis y le pegás con el mango y ganás, seguís pegándole con el mango. Y pegándole con el mando, tal cual. Abrazo, Javier. Javier, un abrazo grande. Gracias. Abrazo grande, Muchas gracias. amigos. Siempre es un placer hablar con ustedes. Chao, Javier. Gracias. Bueno, cerramos nomás acá Cerramos porque acá porque se nos hizo tardísimo. se nos fue todo el programa, así que nada más. Cerramos el capítulo 15 de Iniciativa Privada y los esperamos el próximo jueves. Muchas gracias.